Te doy gracias porque sé que tú nos escuchas, Señor. Te pido que nos edifiques, Señor. Que pongamos esta palabra en nuestro corazón y ayúdame a explicarla de manera sencilla y que sea lo que tú quieres para tu pueblo, Señor, para tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Así es que vamos a segunda de Pedro, que es nuestro texto base, segunda de Pedro 3:15. Vamos a intervenir de acuerdo a como más o menos nos fuimos conectando. Así es que le pido a nuestra hermana Johanny que nos localice segunda de Pedro 3:15 y que nos los lea, por favor, con voz firme y fuerte, por favor. Dice la palabra del Señor, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Amén. Amén. Teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, miren, hermanos, Dios es paciente con nosotros. Es uno de los atributos del Señor. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que es paciente. Él nos enseña que debemos de ser pacientes, porque ¿qué creen, hermanos? Que esa paciencia que Él quiere que tengamos para con los demás, la tiene con nosotros. Así es que el propósito del Señor es que en nuestras vidas seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Que seamos semejantes en cuanto a su carácter. Y una de las características de Dios es su paciencia. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Así es que vamos a ver en este versículo la palabra paciencia es la palabra macrotsumeo. Les voy a decir dos palabras griegas, pero sobre todo para que las tengamos en cuenta cuando las ocupa los apóstoles, cuando son ocupadas en la escritura. Macrotsumeo significa aguantar, esperar, tardar en responder. Pero esta palabra a su vez deriva de la palabra macrotsumos, que significan, fíjense bien, hermanos, macro significa apartado, lejano, y tumos, que significa del furor o de la ira. O sea, apartados de la ira. Una persona paciente prácticamente se aparta de la ira. ¿Por qué? Porque una persona impaciente, ¿qué creen, hermanos? Que una persona impaciente hace locuras. Ahorita lo vamos a ver. Pero ¿cuál es la paciencia del Señor? Salmo 103, versículo 8. Hermana Estela, ¿nos puede ayudar, por favor, con Salmo 103, versículo 8? Salmo 103, versículo 8. Mi hermana Gisela, ¿nos los puede leer, por favor? Creo que tiene problemas, mi hermana Estelita. Allá, amén. 103, ¿de qué número? ¿Del 8 al Versículo 9? 8 nada más. Ya. Dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén, hermanos. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Todos nosotros, hermanos, hemos alcanzado misericordia, pero es solamente por su gracia. No nos lo merecemos, como le dijimos en la oración, hermanos. Sin embargo, el Señor es bueno, pero es muy paciente con nosotros, porque honestamente, hermanos, miren, y se los digo personalmente, les fallamos mucho. Pero el Señor es bueno y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos da oportunidades. Si confesares tus pecados, Él es bueno y justo para perdonarte. O sea, el Señor no guarda rencor. El Señor no se acuerda de lo que hicimos. Cuando llegamos a Cristo, el Señor nos permite todavía ir creciendo. Sabe que vamos a fallar, pero también sabe que si fallamos y nos arrepentimos y pedimos perdón, nos da la oportunidad de seguir adelante. Lo contrario a la paciencia es la impaciencia. ¿Y ustedes han visto alguna persona que pierde la paciencia? ¿Qué hace una persona que pierde la paciencia? ¿Cómo actúa una persona que pierde la paciencia? Una persona impaciente, hermanos, comete locuras, se desespera, no toma en cuenta a Dios, toma decisiones equivocadas, fracasa, no le hace caso a Dios, no se sujeta a Dios. El impaciente, hermanos, va a quedar avergonzado. El impaciente
va a ser mal visto por Dios porque lo va a tener como un necio. Proverbios 14, 29, hermana Nura, por favor. ¿Qué dice Proverbios 14, versículo 29, por favor? Proverbios 14, 19. 14, 29. 29. 29, ok. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Amén. El que tarda en airarse, el que tarda en enojarse, es grande en entendimiento, es inteligente, es prudente, es sabio. Pero el impaciente es como le decimos, acá en México le decimos es de mecha corta. Fácilmente se enoja y a veces se enoja por cualquier cosa, hermanos. Y él enaltece la necedad. Ese es un necio. Es una persona que no tiene control, que no tiene dominio propio. Enaltece, eleva, engrandece la necedad. En cambio, el que escucha, aún hermanos, cuando lo están ofendiendo, aún cuando lo están agrediendo, aún cuando lo están lastimando, el sabio es tranquilo, no se aira, tiene dominio propio, se sujeta, es paciente. ¿Y saben qué, hermanos? Esa persona va a ganar, ante los ojos de Dios va a quedar bien. Va a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. No quiere que estemos en pleitos, en contiendas, discutiendo con una persona necia. Así es que la paciencia es muy importante en la vida de un cristiano, hermanos, porque da evidencia de que somos cristianos. Imagínense un cristiano impaciente que llega al banco y empieza a gritarle al gerente y empieza a decir cosa y media porque no lo atienden rápido, y la persona voltea y dice, oye, pero tú eres cristiano. No, pero a mí no me importa, a mí que me atiendan porque yo, y empieza a gritar. A ver, ¿es bien eso? ¿Es correcto eso? No es correcto, hermanos. El cristiano debe dar evidencia de que es cristiano, de que tiene la paz de Dios, de que tiene el amor de Dios, la paz de Dios, que tiene la paciencia que Dios quiere. Hay veces que nos damos cuenta, identificamos rápido a una persona que es impaciente. Aquí lo dijimos, el impaciente rápidamente se enoja. Y a veces por cualquier cosa, hermanos. Porque hace frío, porque hace calor, porque la comida está fría, que porque la comida está caliente, que porque por cualquier cosa se enoja. Ese es un necio. Pero hay veces, hermanos, que una persona impaciente no deja terminar la conversación a otra persona. Si han estado con alguien así, que están hablando y la persona te está interrumpiendo, es impaciente, no terminan de que le expliquen las cosas y ya está interviniendo. Proverbios 18:13. Hermana Rocío, ¿nos puede ayudar si está tan amable? Proverbios 18, capítulo 18, versículo 13. Sí, pastor, Dios lo bendiga. Igualmente, hermana. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Amén. Al que responde palabra antes de oír. O sea, cuando somos impacientes, hermanos, todavía no escuchamos completamente las cosas. O las escuchamos mal, sacamos una mala conclusión porque no somos pacientes para escuchar. Y cuando dice les fatuidad, es necedad, oprobio es vergüenza, quedamos en vergüenza, hermanos. Porque muchas veces opinamos cuando la persona aún no termina de hablar y cuando después nos dice, no, espérame, yo no quería decir eso, espérame, escúchame, no me dejaste terminar. Y quedamos avergonzados, hermanos. Dios quiere que nosotros seamos pacientes. Pero ¿qué es la paciencia, hermanos? Ahí sí vamos a entrar en tema. La paciencia es la capacidad de aguantar el peso de alguna carga o de alguna aflicción. Paciencia significa saber esperar, tardar en responder, ser pacientes para responder, soportar, mantenerse alejado de la ira, ya lo dijimos. Pero significa que esperemos con calma y con tranquilidad. Según el diccionario, es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse, sin rebelarse, con calma o tranquilidad para esperar. Pero además, hermanos, hay que entender esto. La paciencia, hermanos, es una virtud, no es un don. No lo recibimos así de la noche a la mañana. La paciencia es una virtud que tenemos que ejercitar los cristianos para dar evidencia de que somos cristianos.
Tenemos que irla ejercitando, tenemos que irla desarrollando poco a poco. Y recuerden, hermanos, que cuando vamos ejercitando algo va creciendo, va haciéndose más grande. Les voy a poner un ejemplo. Es como el que hace pesas. Primero levanta 10 kilos, luego levanta 20, luego levanta 30 y se va ejercitando y luego levanta 100. ¿Están de acuerdo? Luego levanta 150 kilos. Y cuando levanta la de 10 kilos, pues ya no le hace nada. La de 20 kilos con una mano la levanta, la de 50 kilos ya no le cuesta trabajo levantarla. ¿Por qué? Porque ya se ejercitó. ¿Están de acuerdo? Solamente háganme con su cabecita o con su manita así, que yo entiendo. Exacto, ¿los veo bien? Perfecto, ya se ejercitó. Así es la paciencia, hermanos. Tenemos que aprender a saber cómo ejercitar la paciencia para que de repente venga el tipo o la persona más difícil del mundo frente a nosotros y lo escuchemos, sin movernos, sin alterarnos, sin preocuparnos, confiando que Dios nos ha dado la paciencia que Él quiere que tengamos para con todos. Dios es un Dios de toda paciencia, hermanos. Y esto es lo que Él quiere. Lamentaciones 3:22, hermano Julio, ¿nos puede ayudar, por favor? Dios es paciente con cada uno de nosotros. Nos tiene como sus hijos que somos. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. ¿Lamentaciones qué, perdón, pastor? 3:22. Dice la palabra, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Amén. Por la misericordia, hacer algo por alguien que no lo merece, alguien que ha fallado, alguien que peca constantemente. Miren, hermanos, nosotros, gracias a Dios, sabemos lo que es pecado ya, pero aún así, no deberíamos de fallar, pero fallamos. Pero el Señor nos da la oportunidad de levantarnos, de pedir perdón, de rectificar, y vamos poco a poco rectificando y haciéndonos los cristianos perfectos ante sus ojos. El que reconoce su falla, confiesa, pide perdón y rectifica su camino, ese es un cristiano perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a fallar. No hay hombre perfecto que nunca peque, dice la Escritura. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Hermano Víctor, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 6. El Señor no 3:9. Sí. Según Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, Sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Está bien, hermano. Muchas gracias. Así es que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca. Esta palabra paciente, aquí ya no es macrosutmos, hermanos. Aquí ya es la palabra hupomeno. Pero les voy a decir por qué la diferencia. Esta palabra significa también resistencia, aguante, constancia, perseverar. Pero fíjense bien cuál es la diferencia. Aquí la palabra significa permanecer firmes bajo presiones de toda índole. Pase lo que pase, cualquier tribulación, enfermedad, problema, permanecer firmes bajo cualquier tipo de presión. Porque las presiones, los problemas nos van a causar aflicciones, nos van a causar dolor. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos va a dar un mismo sentir. La paciencia del Señor, hermanos, para nosotros es para salvación. Todos los que estamos aquí reunidos hemos disfrutado o estamos disfrutando la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Él no quiere que nadie se pierda, por eso es paciente. Entonces, le hago estas preguntas, no las contesten en su corazón, nada más piénsenlas. ¿Habrá alguien de los que está escuchando este mensaje que necesita desarrollar esta virtud? ¿Alguien es impaciente? ¿Alguien se desespera muy rápido? ¿Alguien quisiera ser más paciente? Ahí sí alcen la mano. Yo sí alzo la mano. Yo quisiera ser más paciente. ¿Por qué? Porque en ocasiones perdemos la paciencia. En ocasiones hacemos cosas que no son las correctas y nos desesperamos. Porque miren, hermanos, la paciencia, ya lo comentamos, no es un don. Es una virtud que cada uno de nosotros debe ir desarrollando. Pero ¿cuándo empieza ese desarrollo? ¿Saben cuándo? Cuando nos convertimos. Porque recibimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo
tiene frutos. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia. Paciencia es un fruto del Espíritu Santo, pero tenemos la responsabilidad nosotros de ejercitarlo, desarrollarlo. ¿Y cómo se muestra la paciencia a nosotros, hermanos? En cada una de nuestras acciones. Y yo les digo, ¿quién de los que usted conoce es impaciente rápido va a identificarlo? No digan nombres, pero vamos a identificar al impaciente. ¿Por qué? Porque en su andar diario, en su forma de vivir, en su forma de contestar, en su forma de actuar, vamos a ver que lo hace todo apresuradamente y que no es paciente para esperar, no es paciente para escuchar. Y en ocasiones lo grave es que no es paciente ni para esperar en Dios. Y ahí es el problema para todos nosotros. Dios nos da paciencia porque Él es el Dios de toda paciencia, pero para que esperemos en Él, para que no tomemos decisiones sin tomarlo en cuenta. El Señor va a hablar, el Señor va a hacer algo por nosotros, el Señor es bueno, el Señor nos escucha, el Señor está vivo. Pero Él quiere que nosotros dejemos nuestra voluntad y que digamos, Señor, haz tu voluntad. ¿Cuándo? No sé, tú sí lo sabes. Y créame, hermanos, el Señor responde porque responde, hermanos. Nos saca del lodo cenagoso, rescata del hoyo nuestra vida, hermanos. Nos corona de favores y misericordias, pero tenemos que obedecerlo. ¿Saben cuándo perdemos, hermanos? Cuando no lo obedecemos. Cuando perdemos la paciencia. Ahí sí el Señor nos deja solos. Yo siempre hago este ejemplo, hermanos. Es como ir caminando de la mano con el Señor y cuando actuamos impacientemente, nos enojamos, gritamos, nos salimos de su voluntad, el Señor nos suelta y nos dice, bueno, yo venía contigo. Yo dije que yo estaría contigo hasta el fin del mundo, pero tú no quieres obedecerme. Entonces, adelante. Y luego, pues, nos soltamos de su mano, pues nos barre mal, y luego ya regresamos. Ay, Señor, perdóname, ayúdame, sálvame. Pues el Señor es bueno. Y nos dice, bueno, hay otra oportunidad. Pero tenemos que entender que separados de Él, nada vamos a poder hacer, hermanos. El Señor, una de sus características del Señor es su paciencia. Esa es una característica del carácter de Cristo, del amor de Cristo. Ese amor ágape, hermanos. Primera de Corintios 13:7 dice que todo lo sufre. El amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la palabra huponboné en griego. Todo lo soporta. O sea, es paciente. El amor de Dios es paciente. Pero además ahora, la siguiente pregunta, hermanos. ¿Cómo obtenemos la paciencia? ¿Será que vamos a un centro comercial? Ya lo había dicho, a una farmacia, alguna tienda, o compramos paciencia en Amazon, en el Mercado Libre y le decimos, mándeme 100 pesos de paciencia. ¿Se puede comprar? ¿Se puede obtener de esa manera? No, hermanos, es imposible, ¿verdad? No es posible. Ahora, alcen su manita. ¿Alguien quiere saber cómo llegar a tener más paciencia? O a tener paciencia ante las adversidades, ante las tribulaciones. Todos alzamos la mano. Entonces ahora vamos a ver qué nos dice la Escritura. Porque necesitamos paciencia, miren, hermanos. Necesitamos paciencia en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, con nuestros esposos, esposas, con nuestros hijos, con nuestras suegras, con nuestro vecino incómodo, en el día a día, con los que andan en la calle, con todo mundo. Necesitamos paciencia en cada momento. Es más, hermanos, necesitamos paciencia para alimentarnos. Comemos a la prisa, corriendo, y es más, a veces ni sabemos respirar. Porque andamos todos corriendo, impacientes. No sabemos respirar. Es increíble, hermanos. No tomamos el tiempo para meditar las cosas. Contestamos rápidamente nos enojamos, rápidamente tomamos decisiones. Miren, cuando alguien tenga un problema, métase a oración, hermanos. La oración no va a durar 3, 4 días, puede durar un mes. Pero a veces decimos, ya oré, 15 minutos, ya oré, ya tengo la respuesta. No, hermanos, esa respuesta es de nosotros mismos, es nuestra carne. La respuesta de Dios es, espera en mí y yo te voy a decir por dónde son las cosas. Honestamente, hermanos, yo tuve un problema muy fuerte en esta semana y bendito Dios, siempre dije eso, espero en ti, Señor. Espero en ti. Y no se crean que fue de un día para otro, pero la respuesta llegó del Señor. Pero no hay que desesperarse. En los tiempos de Dios, hermanos, son perfectos. Siempre lo decimos, ¿o no? Los tiempos de Dios son perfectos. Queremos
que el esposo se convierta y ahí estamos todo el día dándole y dándole y dándole y dándole y nunca se convierte. Y sin embargo, si nos arrodillamos y le pedimos a Dios y damos ejemplo de que nosotros somos cristianos, es más fácil que Él entienda y que Dios lo llame. Cuando nos va bien, cuando respetamos, cuando hacemos bien las cosas como Dios quiere que la hagamos, nosotros debemos de poner nuestra parte. Si la otra persona es impaciente, pues no podemos hacer nada, hay que pedirle a Dios que lo ayude. Pero nosotros tenemos que empezar por llenarnos de esa paciencia. Porque fíjense bien, qué bonito. Yo estoy pidiendo que mi esposa sea paciente, pero yo no lo soy. ¿Con qué autoridad lo pido? Me va a decir, oye, pues si tú eres peor que yo y me estás pidiendo que yo sea calmada y si tú estás peor. Entonces, para tener autoridad, hermanos, necesitamos poner el ejemplo. Esto es lo que tenía Jesús. Habla como quien tiene autoridad. Jesús hablaba como quien tiene autoridad porque lo que decía lo sostenía con sus hechos, hermanos. Él no se impacientó a pesar de las cosas que le sucedieron, bueno, a ver, hermana Gisela, ¿él se impacientó con Pedro? ¿Lo desechó? ¿Pedro? ¿Con el apóstol Pedro? Ya, no, pues Pedro no tenía paciencia. Pedro no tenía paciencia, pero Jesús. Pero Jesús sí, le tuvo mucha paciencia porque tenía un carácter especial y estuvo igual cercano a él y tuvo paciencia porque de verdad que se mandó muchos errores. Muy bien, hermana Gisela, eso es lo que queríamos entender. El Señor le tuvo una paciencia tremenda, le tuvo paciencia a Juan y Zebedeo cuando su mamá llegó con él y le dijeron, oye, queremos que se sienten a tu derecha y a tu izquierda mis hijitos. Oye, unos señores ya de 30 años y le viene a pedir eso. Y el Señor le dice, no, mira, no hay problema. El que quiera ser mayor que los demás tiene que servir. Con una paciencia, les dio una lección en ese momento. Otra persona, los discípulos se enojaron. Ellos sí, se enojaron, pero él dijo, no, espérame, te voy a explicar cómo son las cosas aquí. Porque esto era una imprudencia lo que fueron a hacer, pero el Señor no se enojó. Entonces tenemos que aprender, hermanos, que la paciencia que Dios ha tenido con nosotros, tenemos que tenerla nosotros con los demás. Pero esto sí, una cosa muy personal, hermanos. La paciencia es para cada uno de nosotros. Porque a veces decimos, ay, ojalá tal persona escuche este mensaje porque le falta paciencia. No, hermanos, esa es para cada uno. ¿Están de acuerdo? Cada uno de nosotros debemos ir desarrollando esta virtud. Pero sobre todo, hermanos, prepárense para escuchar porque ahí no nos va a gustar. ¿Cómo obtenemos paciencia? Cuando le decimos, Señor, dame paciencia, ¿qué creen que nos va a traer? Nos va a traer problemas. ¿Están de acuerdo, verdad? Nos va a traer tribulaciones. Oye, Señor, por favor, mira, ya tengo tantos problemas. Oye, ¿no me pediste paciencia? Te voy a dar un problema para que ahí te enfrentes a él y vas a obtener paciencia. Pero a veces no lo entendemos. Yo pongo este ejemplo, hermanos. Es como si quisiéramos brincar una barda de 1 metro. Bueno, más rápido. El salto de altura. Hay una persona que quiere saltar 3 metros, pero empieza saltando medio metro. Oye, quiero saltar 2 metros. Ah, bueno, te pongo otra barrera y ya saltas 2 metros. Hasta que llegues a saltar 3 metros, la paciencia se va a ir desarrollando poco a poco, igual que con el ejemplo que pusimos de las pesas, porque nos vamos a ir ejercitando. Entonces, hermanos, las pruebas van a ser difíciles. Y ahí es donde muchos ya no nos gusta. No, Señor, pues ya no me des paciencia, me trajiste problemas. Y lo dice la Escritura, Santiago capítulo 1, versículo 3. Le voy a pedir a mi hermana Malena que nos ayude a leerlo, por favor. Permíteme. Santiago 1, versículo 3 nos dice la palabra, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Amén. El 1, 2, hermana, por favor. 1, 2 y 3. Perdón, Santiago 1, 2 y 3. Perdón. Dice la palabra Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Amén, Amén. hermano. Entonces, aquí está, hay que analizar este versículo. Usted quiere paciencia. Fíjense bien lo que le dice Santiago a la iglesia. Hermanos míos, le está hablando a hermanos de la iglesia, a convertidos. Tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cupomoné, produce paciencia. Entonces, el resultado de la paciencia, el problema es en las primeras líneas, porque tenemos que estar alegres. Dice, tened por sumo gozo. Sumo significa algo grande. Y gozo significa alegría. Entonces, imagínense ustedes, a ver, tenemos un problema en el trabajo grave. Nos andan hasta despidiendo quizás. Y el Señor nos dice, que estés alegre, pero de gran manera. Porque estás en medio de una prueba, ¿verdad? Entonces, como que suena paradójico, ¿verdad? La mayoría, pues, nos apesadumbramos, lloramos, empezamos angustiados, no comemos, no dormimos, y nos preocupamos y le platicamos a todos, y el Señor dice, a ver, espérame, Santiago dice, espérame, alégrate cuando estés en una prueba de esas. Ay, caray. Porque, hermanos, la mente de Dios es contraria a lo que el mundo nos dicta. Alégrate cuando vengas con una prueba de esas. ¿Por qué? Tienes que tener por sumo gozo cuando te halles ante una prueba. ¿Cómo debe ser nuestra actitud ante una prueba? De gozo, de sumo gozo, de gran gozo, alegría. Ante una prueba, pero una prueba, ¿qué es una prueba, hermanos? Una prueba son situaciones que Dios permite para probar nuestra fe. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted confía en Dios? ¿Usted espera en Dios? Entonces, usted ora y le dice, hágase tu voluntad. Y cuando se hace su voluntad, usted dice, pero ¿por qué, Señor, hiciste esto? O dice, Señor, gracias, ya hablaste, ya dijiste, lo acepto. Yo quería esto, yo buscaba este trabajo, pero tú me has dado esto, adelante, Padre. Te doy gracias por lo que me das, por lo que no me das, porque me abres una puerta o porque me cierras la puerta. ¿O que nada más recibiremos lo bueno y no lo malo, decía Job? Las pruebas, hermanos, son importantes. No son para destruir nuestra fe, hermanos, sino al contrario, son para fortalecerla, para alimentarla, que crezca nuestra fe, aún en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de la falta de economía, en medio de la angustia. Y son diversas pruebas. Todos pasamos de alguna manera diversas pruebas. Pero, hermanos, nosotros que confiamos en el Señor, Dios está obrando en todas ellas. Porque las pruebas están diseñadas, hermanos, en el plan de Dios para ejercitarnos. Así es que cuando usted ore y le diga, Señor, dame paciencia, prepárese. Prepárese porque viene una lucha, viene una batalla. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a esa batalla y salimos victoriosos por la gracia del Señor, hermanos, ganamos. Somos bendecidos. Porque posteriormente vamos a soportar 100 toneladas y no nos va a pasar nada. No sé si me explico. Vamos a estar ejercitados. La paciencia se necesita en cualquier circunstancia, hermanos. Porque la Biblia nos los dice que tengamos diversas pruebas. Porque, hermanos, hay pruebas que nos hacen sufrir, que son injustas. Cada quien vive diferentes tipos de pruebas, cada situación. Pero a Dios nada se le escapa de sus manos, hermanos. Todos de alguna manera vivimos injusticias. ¿Sí o no, hermanos? En el trabajo vivimos injusticias. En el hogar, en la comunidad. Todo esto lo sabe el Señor, todo eso lo ve. Miren, vamos a pedirle a nuestra hermana Nura que nos platique un testimonio de una injusticia, de una decisión que ella iba a tomar y que gracias a la que tuvo paciencia y esperó la voz de Dios, ¿cómo le fue? ¿Nos puede compartir, hermano? Por favor. Amén. Gracias, pastor, por la oportunidad. Sí, justamente con el estudio anterior que usted nos compartió, yo le comenté al día siguiente que me vino como anillo al dedo porque yo estaba muy impaciente casi para tomar una decisión de renunciar al trabajo y fue una
iba a ser una decisión incorrecta que me iba a traer muchas consecuencias negativas, no favorables, y hay que aprender a ser paciente realmente. En el momento que estamos en la tormenta, no lo pensamos así, pero doy gracias a Dios que no tomé la decisión. Compartí con mis hermanas, mis amigas íntimas, que son el grupo de responsables, y estuvimos orando para tener calma y paz. Y justo usted nos predicó ese domingo sobre la paz. Y bueno, también la paciencia. Entonces, allí recién el Señor habló a mi corazón, me fortaleció, me calmó el ánimo, me dio a entender que no debo tomar unas decisiones con impaciencia y tener la paz del Señor para poder tomar una decisión correcta, y que va a haber muchas injusticias en el mundo, pero hay que saber afrontarlas, y de la mano del Señor podemos tener la paz y la paciencia. Gracias, pastor. No, muchísimas gracias por usted, porque es un caso real, hermanos. Es verdadero. La paz y la paciencia son de la mano. Si usted no experimenta la paz de Dios, tengan mucho cuidado, hermanos, porque vamos a cometer cosas inadecuadas, vamos a tomar decisiones equivocadas. Dejemos que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. La paz de Dios gobierne, acuérdense, esa palabra gobierne significa que nos arbitre, que funcione como un árbitro, que nos va a pitar y nos va a decir, hey, estás mal, no sigas adelante. O nos va a decir, sigue adelante, no hay ningún problema. Pero si no hay paz, si no hay tranquilidad en nuestro corazón, es el árbitro que nos está diciendo, no sigas. Había intranquilidad en usted, hermana. No había tomado la decisión, estaba usted indecisa, pero llega la palabra de Dios a su corazón y dice, ahora sí sé lo que tengo que hacer. Ahora sí afirmo mi pensamiento, pero esperó pacientemente. Claro, estaba entre que sí, que no, pero cuando escucha la palabra dices, bueno, voy a obedecer al Señor. Entonces, cuando escuchemos una palabra de Dios, hermanos, obedezcámosla. Quizás no lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque, miren, en el mundo, si alguien te grita, tú le gritas. Si alguien te agrede, tú lo agredes. Si alguien te pega, tú le pegas. Y nosotros como cristianos no pagamos a nadie mal por mal. Al contrario, lo bendecimos. ¿Cómo es posible que aguantes esa injusticia? Pues yo estoy orando a Dios, ¿para qué? Para que llegue ¿cómo se llama? Para que arregle esta injusticia, porque Dios sabe que estoy viviendo una cosa que es injusta. Pero además, hermanos, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Yo les pregunto, ¿le cree usted a Dios? ¿Confía usted en Dios? ¿Confía usted en medio de la tribulación? ¿Espera en Dios? ¿Se desespera? ¿O arregla las cosas sin tomar en cuenta a Dios? Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Sabiendo, fíjense bien cómo dice el apóstol Santiago, sabiendo. ¿Sí? Esta palabra significa entendiendo, conociendo, que nosotros como cristianos debemos de saber que la prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Pero las pruebas, ya les dije, no nos van a gustar muchas veces. Tenemos que aguantar. Esto es la paciencia, soportar en medio de la aflicción. La prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Dios quiere que la perfeccionemos, que la alimentemos, que crezcamos. Pero ¿cuál es la finalidad, hermanos? ¿Es buena o es mala de parte del Señor? ¿Saben qué quiere el Señor? Que nos vayamos formando el carácter de Cristo. Que vayamos aprendiendo que ese es un rasgo del carácter de Cristo. Para irnos formando ese carácter. Ahora, ¿serán útiles a nuestra vida como creyentes ejercitar la virtud de la paciencia? Porque los creyentes estamos llamados a ser pacientes. Fíjense bien, pacientes con Dios, porque, hermanos, a veces mucha gente le exige a Dios, le declara, le decreta, le ordena, y le dice, Señor, ¿por qué no me respondes si yo confío en ti? Y eso no está bien, hermanos. Salmo 41. Vamos a ver si está nuestra hermana María Fabiana, si nos puede ayudar, hermana, para leer el Salmo 40, versículo 1, por favor. Amén. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén, hermano. Muchas gracias, hermana.
Pacientemente esperé. Y ahí es donde está el problema para nosotros, hermanos, que no esperamos. Y si tenemos, ahora sí que tenemos que aprender a esperar al Señor, a que Él hable, a que Él arregle las cosas. Muchas veces queremos ayudarle a Dios. No, Señor, es que tú no sabes cómo son las cosas. Yo los voy a arreglar a mi manera. Y ahí es donde nos salimos de la voluntad de Dios. Esperemos a que el Señor haga la justicia, hermanos. Él es el que hace la justicia. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis a vosotros mismos. Pero no, ahí estamos, vamos a darle. Pues Él me ofendió, yo lo ofendo también. Él me lastimó, yo también lo lastimo. Y acá el Señor nos dice, el rey David escribe, pacientemente esperé al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así es que una lección, hermanos, no nos desesperemos. A veces pensamos que no hay respuesta a nuestras oraciones, pero sí las hay. Un no puede ser una respuesta, hermanos. Debemos de entender que Dios es soberano, respetarlo, y que los tiempos de Dios y sus decisiones son las mejores para nosotros, no las decisiones de nuestro propio corazón. Siempre decimos lo que Dios diga, lo que Dios quiera. Bueno, pues vamos a aprender a esperar, a esperar pacientemente, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Debemos saber esperar la voluntad de Dios y aceptarla. Y la paciencia es muy importante dentro de la iglesia, hermanos, muy importante. Efesios 4:2, nuevamente a mi hermano Julio le voy a pedir. Efesios capítulo 4, versículo 2. La paciencia la tenemos que desarrollar y para eso está en la iglesia, dentro de la iglesia. Efesios 4, 1 y 2, perdón, hermano Julio. Ok, está en Efesios 4:2 dice, yo... 1 y 2. Perdón. Efesios 4, 1 y 2 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén, hermano, muchas gracias. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Efesios y le dice, bueno, yo estoy preso, porque esta carta la escribió él estando preso. Aparte de que estaba preso físicamente, él en su alma estaba ligado al Señor. Y dice, yo estoy preso en el Señor, pero los ruego, se los suplico, que caminen, que vivan como es digno, como que den honra al Señor, con toda humildad y mansedumbre, no sintiéndose superiores a los demás, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjense bien, los unos a los otros. Es la ley de Cristo, hermanos. Esa es la ley de Cristo. Los unos a los otros en amor es la ley de Cristo. No nada más va a ser hacia un lado, es los unos a los otros, soportándonos con paciencia. Y esta palabra soportándonos quiere decir también aguantar, padecer, soportar, sufrir. Fíjense bien, tolerar, porque a veces no somos tolerantes. Nuestros hermanos son diferentes a nosotros, somos diferentes costumbres, pero estamos buscando al Señor, entonces somos hermanos. Venimos de diferentes países, diferentes regiones, con diferentes costumbres, con diferentes ideas, pero hay cosas que no son importantes. A veces peleamos por cosas que ni tienen nada que ver con nuestra fe. ¿Por qué no me saludó? Que porque fue mi cumpleaños y no me llevó regalo, que porque se llevó lo que sobraba del pastel y yo quería la otra mitad, que porque mira, nada más trajo esa cazuelita para 30 personas y se llevó más de lo que trajo, y nos empezamos a pelear por cosas sin importancia, nos fijamos en cosas que no tienen nada que ver. Soportarnos con paciencia, y aquí entra la palabra macrosudmia, alejado de la ira, soportarnos, aguantarnos, los unos a los otros en amor. ¿Por qué, hermanos? Porque somos diferentes. Y miren, estando en una iglesia, hermanos, van a surgir diferencias, pero el Señor nos dice cómo arreglar nuestras diferencias. Soportarnos. Hay cosas que ¿para qué les damos importancia? No nos estemos fijando en detalles. Lo más importante, porque miren, hermanos, va a haber personas o hermanos que necesiten más ayuda que otros. Algunos que son débiles en la fe, otros tienen más madurez espiritual, tienen más crecimiento espiritual. Entonces dice el apóstol Pablo, vosotros que sois espirituales, habla de cierta madurez, restaurarle
con espíritu de mansedumbre. O sea, si hay alguien que ha pecado, que ha fallado, hay que exhortarlo. Exhortarlo no es regañarlo, animarlo, invitarlo, conminarlo, aconsejarlo. Mira, hermano, eso está mal lo que hiciste. Hablaste mal de mí y yo no te he dado motivos para que lo hagas. Con mansedumbre, con paciencia, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo corregía Jesús a las personas que pecaban? Vete y no peques más. Yo te perdono. Es más, ni le daban explicaciones. Oye, ¿por qué hiciste eso? No. Nada más lo que te voy a pedir es esto. Arrepiéntete y no peques más. Sin embargo, nosotros pues lo ajusticiamos y le empezamos a dar y no se trata de machacarlo. Se trata de restaurar. Restaurar significa que regrese a su situación original. Porque hay hermanos, también eso es cierto, hermanos, difíciles de soportar. También la verdad, hermanos, o sea, honestamente, difíciles de tolerar, pero para eso está el amor de Cristo. Porque Cristo a todos nos perdonó por igual, hermanos. Quizás esa persona difícil de tolerar necesita más tiempo. Necesita que se le escuche, necesita que se le ministre la palabra. Pero si es una persona que está asistiendo, tenemos que orar por él para que no se aleje, para que no sienta rechazo. Sí, sabemos que es difícil. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé inteligencia y paciencia, prudencia para saber cómo tratar a ese hermano, que necesita ese cuidado. Necesitamos tenerlo ahí perfecto. Bueno, que no seamos nosotros piedra de tropiezo para que él se vaya. Claro que si va con un pretexto, ya no es de nuestro problema, pero que no seamos causantes. Va a haber hermanos difíciles, o quizás nosotros mismos somos hermanos difíciles de soportar. Nada más que pues ahí sí no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero están buscando del Señor, estamos buscando del Señor. A veces nos cuesta mucho trabajo entender el Evangelio, hermanos, y quizás son débiles, pero necesitamos tener paciencia. Se lo dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y doctrina, y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Fíjense bien esto, con toda paciencia y doctrina. Que la doctrina sea la de Jesucristo, pero lo vas a hacer con paciencia, porque hay personas que les cuesta trabajo ir aprendiendo. Algunos lo captamos rápido, algunos lo captamos medio, algunos nos cuesta trabajo. Tenemos que estar estudiando hasta que Dios habla a nuestro corazón y reconocemos, ay, eso está mal. Pero una persona que está escuchando la palabra de Dios tiene que ir creciendo, hermanos. Tiene al Espíritu Santo, tiene que ir creciendo. Aunque sea poquito a poquito, granito a granito, no lo desechemos. Démosle la oportunidad. Eso de soportar, aguantar, tolerar, es porque lo vamos a hacer en amor. Porque a su vez, hermanos, el Señor lo hizo con nosotros. ¿O no lo hizo con nosotros? Entonces Él dice, yo les ruego que anden, que vivan como es digno de la vocación con que fueron llamados. Somos cristianos, hermanos. Tenemos un rey. Así como Él se comportó, así debemos de comportarnos. Con esa misericordia, con esa bondad, con ese amor hacia nosotros. En conclusión, hermanos, tenemos y necesitamos ir creciendo en paciencia, ejercitándola. Esta virtud la vamos a necesitar, hermanos, en cada momento de nuestra vida. A veces estamos leyendo y hasta somos impacientes para leer. Ahí vamos corriendo, no, hermanos, despacio, tranquilos. A ver, Señor, me estás hablando, porque el Señor nos habla a través de su escritura. Me estás hablando, dime, ¿qué me quieres decir a mi corazón? ¿En dónde estoy fallando? Corrígeme. Entablemos un diálogo con el Señor. A veces oramos y también a la corrida. Señor, muchas gracias, y vámonos. No, Señor, por favor, dame sabiduría el día de hoy, Señor, para enfrentar las situaciones que el día de hoy voy a vivir, el día a día, los imprevistos. Dame paciencia para soportar las pruebas que tú me vas a mandar. Porque yo te pedí paciencia, tú me vas a mandar pruebas. ¿Para qué? Para que yo ejercite mi paciencia. Y solamente, hermanos, vamos a crecer en medio de la prueba. El que está solito en su casa, que no se congrega, que piensa que está bien, aislado, y que dice, no, pues es que yo amo al Señor, yo no tengo ningún problema con nadie.
pues hermanos, esa persona se está engañando. La única forma de crecer es así como estamos ahorita, congregándonos, conociendo al hermano, ayudándolo, orando unos por otros, soportándonos unos a los otros, edificándonos los unos a los otros, corrigiéndonos los unos a los otros, animándonos los unos a los otros. Esa es la ley de Cristo, hermanos. Y hermanos, necesitamos paciencia para enfrentar estos tiempos que están tan difíciles. Hay mucha maldad, hermanos, y la maldad va aumentando, lo dijo el Señor. Necesitamos paciencia para poder enfrentar lo por venir. Nuestros hijos rebeldes, hablo en general, hermanos. Algunos que de repente regresan, de repente se van, de repente vienen con unas ideas diferentes y el mundo los está moviendo, las redes sociales, y andan como de un lado para otro. Y nosotros como cristianos, sabiendo que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Terminamos con Santiago capítulo 5, versículo 8. Le voy a pedir a nuestra hermana Nura que nos lo lea fuerte y seguro. Es el último versículo que vamos a citar, pero es muy importante, hermanos. Santiago capítulo 5, versículo 8. Santiago 5, 8. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén, hermanos. Gracias, hermana Nura. No hay duda, hermanos, que estamos en los últimos tiempos. No hay la menor duda. Así es que tenemos que tener nosotros paciencia. Es la palabra macrosumeo, o sea, esperar pacientemente, porque la venida del Señor se acerca. Amén, hermanos. ¿Alguien se quiere quedar? Adelante. Pero como dice la canción, yo no me quiero quedar. Así es que apliquemos la palabra de Dios, hermanos, a nuestras vidas. Poco a poco vamos a ser más pacientes. Recordemos la Escritura. Tenemos versículos muy importantes a donde podamos apoyarnos, hermanos. Porque el que no tiene paciencia, el impaciente, va a cometer locuras, va a tomar decisiones desacertadas, va a pasar como necio. Y nosotros, hermanos, debemos de dar testimonio de que tenemos un evangelio que ha transformado nuestras vidas. Así es que doy paso a que alguien ore por los que gusten orar por el tema que hemos escuchado. Este es todo el tema, hermanos. Les agradezco mucho. Y adelante, hermanos. El que guste orar, hay tiempo para eso. Amén. Padre Santo, quiero agradecer infinitamente por esta palabra, Señor, por este precioso mensaje tan importante para cada uno de nosotros, Señor, por el área en la que está siendo probada. Sabiendo, Señor, como dice tu palabra, que las pruebas producen paciencia. Y sabemos, Señor, que somos conscientes de que tú a través de ellas estás formando nuestro carácter, porque es que seamos semejantes a tu Hijo Jesucristo, Señor. Yo te doy gracias por las pruebas que estoy pasando. Te doy gracias, Señor, porque mi confianza no está en el hombre. He aprendido a esperar y a confiar en ti. Y te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú sigas haciendo tu obra completa en mi vida, porque te necesito, Señor. Cada día es una lucha diferente que tenemos que enfrentar. Y te pido sabiduría e inteligencia espiritual también, para poder resolver cada situación que se me va presentando en el día a día. Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Tú te mereces que cada uno de tus hijos glorifiquen tu santo nombre. En el nombre de Jesús he orado y te decimos amén y amén. Gracias, Señor. Amado Dios, gracias, Señor, por esta tarde, por esta enseñanza, Señor. Gracias, Dios, por la vida de tu siervo Gonzalo, Señor, porque ha compartido una palabra y es edificante para nuestra vida, Señor. Te pedimos perdón en lo personal, Señor, porque muchas veces he perdido la paciencia, Señor. He tomado decisiones equivocadas y te pido perdón, Señor. Te ruego que pongas paz y gozo en nuestros corazones, de cada uno de mis hermanos, en mi familia, con mi esposo también, Señor. Gracias, Padre, por
por tu palabra. Ayúdanos a ser más pacientes y esperar en ti, Señor. Afirmar nuestros corazones en tu palabra, Señor, en tu camino, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén y amén. En el nombre poderoso de nuestro amado Jesús de Nazaret, te agradezco infinitamente, Padre amado, santo. He estado fallando mucho, Señor, en esta situación, Señor. A pesar de que quería ser un poco tolerante, Señor, pero he estado fallando bastante. Ahora me has hablado, bendito Dios, a mi alma, a mi espíritu, Señor. Te pido que tú me ayudes día a día, Señor, a ser diferente, Señor, a esperar en ti, Señor, a poner en oración todas las pruebas grandes que paso, las situaciones con mi familia y en todo lugar, Señor. Ayúdame, por favor, Señor, a ser más paciente, Señor, y amar a mi prójimo como a mí misma, Señor. Te pido que tú me ayudes. Te doy gracias por el pastor Gonzalo y por toda la enseñanza que ha sido para mí de gran bendición, Señor, y para todos mis hermanos también, supongo. Gracias, bendito Padre Celestial. Guárdalo, protégelo a él y a toda su familia y a todos los hermanos en Cristo, Señor. Ayúdame, Señor, a ser una persona diligente, Padre, y a caminar en mansedumbre, templanza, Señor, bendito Dios. Y ayúdame a prepararme cada día más con tu bendita palabra para ser luz y no tinieblas, bendito Dios. Gracias, Señor, y en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Padre del cielo, Señor, damos muchas gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Te damos gracias por haber tocado el corazón de tu siervo, Señor, el pastor Gonzalo, para traernos esta palabra, Señor, que nos llega de ti, Señor, que todo lo que viene de ti, Padre, tenemos que ser obedientes, Señor, a tu voz, a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sincero, Señor, un corazón humilde, Padre, y ayúdanos, Señor, también a ejercer tus palabras, Señor. Ayúdanos a dar fruto, Señor, porque en esto eres glorificado tú, Señor, en que llevemos mucho fruto, Padre, y la paciencia es un fruto, Señor, del Espíritu, Padre. Ayúdanos a ejercerla, Señor, ayúdanos a ejercitarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias y te pedimos que nos perdones, Padre, que nos perdones por fallar, Señor. Te pedimos que nos perdones, Padre, y que nos sigas ayudando, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre. Amén. Aleluya. Señor, te alabamos, papá, y te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, por este privilegio, papá, que tenemos, por esta oportunidad maravillosa de poder escuchar esta enseñanza por parte de nuestro pastor. Señor, en el nombre de Jesús, que puedas ayudarnos, papá, dándonos, Señor, esta paciencia, una de las cosas más necesarias en estos últimos días, papá, una de las cosas más necesarias que nosotros necesitamos como cristianos, papá, en este último tiempo, es tener paciencia. Eso es lo que no hay, Señor, en el mundo. No hay paciencia, papá. Nadie le soporta a nadie. Todo el mundo quiere todo tan rápido en un instante, pero nosotros, Señor, tenemos que marcar la diferencia. Y esta enseñanza, papá, acá no es de balde. Esta enseñanza es para que nosotros, papá, podamos crecer, podamos ser más maduros, podamos ser sabios, podamos ser inteligentes de parte del cielo, Señor, y aprender tu palabra y poner, no solo escuchar tu palabra, Señor, sino ponerla por obra, porque como decía el pastor, Señor, si nosotros necesitamos de paciencia, tú nos vas a dar dificultades, situaciones para poder probar y darnos esa paciencia que nosotros necesitamos. Danos ese entendimiento, Señor, que podamos comprender, papá, que, Señor, vamos a enfrentar, que son necesarias las dificultades, las pruebas, los problemas, porque en eso vamos a ser capacitados, Señor, y enseñados por ti, papá. Yo te alabo, Señor, y te pido, bendice, Señor, al pastor, a su familia, su ministerio, papá. Gracias por esa palabra que tú le has dado a tu siervo. Bendice tremendamente, papá, en el nombre de Jesús, a cada hermana, a cada hermano de cada rincón del planeta que está conectado en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, hermana Gisela, con gusto. Padre del cielo, te quiero agradecer este mensaje que nos edifica, nos hace crecer en nuestra fe, Señor.
Yo te quiero pedir porque cuando estamos en pruebas es difícil, Señor, cantar, reírnos, gozarnos. Te pido que me ayudes, me fortalezcas porque nos invade de repente la tristeza, el llanto, la soledad, Señor, porque vemos mucha ingratitud. Y te pido, Señor, que nos ayudes a ser como nuestros hermanos del primer siglo, del Antiguo Testamento, que ellos, a pesar que iban a entrar y ser comidos por los leones, otros quemados, otros presos, Señor, y ellos cantaban, te alababan, Señor, y a veces nosotros tenemos una prueba y nos echamos a llorar, nos echamos a morir, Señor, ayúdanos, Señor, para estar firmes, Señor, y que estas pruebas sean para que nuestro corazón, Señor, tú quieres conocer qué tenemos en nuestro corazón, Señor, y solo queremos demostrar que tú nos fortaleces, mi Dios, y este mensaje nos ha ayudado, nos ha tocado, Señor, y ha removido nuestra conciencia, Señor, porque para ti no hay nada imposible y nuestra mirada debe estar plena en ti, mi Señor, Señor nuestro, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Pues yo estoy a sus órdenes. ¿Podría hacer una oración final, hermana Nura, hermana Johanny? Amén. Padre, quiero darte gracias en esta tarde, Señor, por esta maravillosa palabra. Tu palabra tiene tantas cosas para hablarnos, para tocar en nuestro corazón, para renovar en nuestro entendimiento. Te damos gracias porque tu palabra es viva, Señor, es más cortante como espada de doble filo, Señor. Te damos gracias porque solamente tu palabra nos anima, nos fortalece, nos levanta, Señor. Gracias, mi Dios, porque en medio de cada circunstancia, cada situación, tú envías una palabra precisa para ayudarnos a mantenernos firmes, Señor. Gracias porque a través de la predicación escuchamos tu voz y gracias porque tenemos la posibilidad de congregarnos en tu nombre, que solamente de así tu palabra es compartida y tu palabra cumple el propósito por el cual tú la estás enviando, Señor. Te damos gracias por la vida del pastor Gonzalo, bendecimos su vida, la vida de su familia, su esposa de Malena, Señor, y sus hijas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios bendiga a todos mis hermanos. Muchísimas gracias. Saludos a todos.